Bienvenidos, ¿cómo están? Este es un nuevo programa de Café en la Cama. Esta vez salimos del set y nos vinimos a cubrir un evento muy importante en lo que es arte urbano. Estamos en el Urban Fest y hoy vamos a estar cubriendo notas, vamos a tener entrevistas, etcétera. Así que bienvenidos, esto es un programa más de Café en la Cama. Nos vamos con la nota inicial. Entendida como una de las expresiones de arte urbano más populares y características de la actualidad, el graffiti no es más que un dibujo o una obra de arte pictórica realizadas en las paredes y muros de la calle. Así, el graffiti no se mueve o muestra dentro de círculos intelectuales o privados de arte, sino que se caracteriza por ser expuesto de manera pública, para que todos lo vean y disfruten día a día. El graffiti es por lo general anónimo y puede tener diferentes objetivos en lo que respecta a la razón de su realización. Mientras algunos son meramente artísticos, otros son formulaciones políticas, otros de protesta y muchos otros son simples mensajes sin mayores pretensiones. La palabra graffiti proviene del italiano y se relaciona con la idea de grafito o de expresión gráfica. Justamente, uno de los elementos más característicos del graffiti es que se realiza siempre de manera gráfica y visual. Por lo general, el graffiti no sigue reglas artísticas más que la misma libertad de expresión del autor, y es por eso que mientras algunos son realmente complejos y verdaderas obras de arte, otros son simples frases escritas con cierta violencia en las paredes o puertas de los negocios. Hoy en día, los grafitis se van revigorizando en muchas ciudades, ya que se utilizan stencils de gran complejidad e infinitos diseños para establecer ideas o puntos de vista. Algunos de ellos son graciosos, otros cuentan con una importante ironía, pero todos lo hacen desde un lado artístico que debe tenerse en cuenta más allá del hecho en sí del graffiti. En Café en la Cama, nosotros te mostramos ambas versiones. ¿El graffiti es arte o vandalismo? Seguimos con más de Café en la Cama y esta noche estoy acompañada de Jaime Cáceres, quien es comunicador social y ya tiene más de 10 años de experiencia en el área. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola a todos, un gusto y para compartir un poco de conocimiento con ustedes. Jaime, sabemos que tú grafiteas hace más de 10 años. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es o qué representa el grafiti para ti? Para mí el graffiti tiene un significado muy grande, ya que abarca una parte esencial en lo que se refiere a dejar una huella en el mundo. Es algo trascendental y más para las personas que conocen esto, lo que es el graffiti. Entre muchas personas nos conocemos en persona, en cara a cara, pero a través del graffiti, a través de las marcas, de las huellas y la capacidad de hacerlo en cualquier lugar o en lugares más vistosos tiene un gran valor para mí. Tú especialmente, ¿qué es lo que te gusta grafitear? Normalmente el graffiti, desde mi percepción, es dejar mi propia firma en cuantos lugares más pueda llegar. Llegar de aquí a, por ejemplo, a Sacao o a Punata y alguien que me reconozca a través de esa firma es un valor que tiene el graffiti. No es un mensaje que doy, sino más bien dejar donde yo estuve. Nos gustaría saber un poquito de tu historia. ¿Cómo es que tú empiezas a grafear? ¿A qué edad? ¿Y en qué circunstancias? Tal vez para la familia ha sido un poco chocante o te han dicho no lo hagas o eres un vándalo, un delincuente. Contanos un poquito. Bueno, normalmente cuando uno lo hace ilegalmente, no tiene que saberlo nadie, porque lo haces muy anónimamente, te expones a riesgos, por ejemplo, a servicios. Normalmente yo lo hacía en las noches cuando era más pequeño, tipo a los 17 o 16 años, cuando comenzaba a conocer un poco de lo que era la movida urbana, cuando se refiere al hip hop. Conocí el hip hop, después entendí lo que era el graffiti, cuál era su esencia verdadera.
Entonces ahí me fui conociendo con muchas personas, muchos compañeros que también hacían estas cosas. Entonces en las noches salir por la ciudad y llenarte de mucha adrenalina en el cuerpo, yo creo que es la satisfacción más grande después de un grafiti. Jaime ha hecho su tesis en comunicación social con el tema de los grafitis, así que sabemos que él también tiene experiencia, también conocimiento teórico acerca del tema. Para ti, Jaime, ¿es arte o vandalismo? La esencia es vandalismo puro, porque el que no conoce la adrenalina de qué es grafitear y coser por tu vida no sabe qué es sentir graffiti de verdad. Después lo demás es complementario, el arte, y todos los colores, las corrientes. Es muy bonito si lo llegas a conocer. ¿Tú te consideras artista? A través del graffiti, sí. ¿Qué es lo que planeas? ¿Qué es el gol más grande que tú tienes en tema de grafitis para el futuro? Bueno, creo que cada uno busca mejorar su estilo, no se conforma dejando una firma o una raya en la pared, entonces uno busca explayarse con colores, superarse a sí mismo, trata de demostrar cosas, originalidad a través de tu arte, hacer algo nuevo y que la gente lo reconozca, aunque no te lo diga personalmente. Entonces, el hacerlo por ti mismo es una satisfacción que nadie te lo puede quitar. Desde el lugar de artista, Jaime, ¿qué piensas tú acerca del aspecto legal en este tema? Sabemos que no es acercado todo, que puede promoverse una ley para castigar y todo. ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito legal? Yo creo que aquí en Bolivia la idea sobre el graffiti todavía es un poco cesado, ¿no? En otros países hay eventos que se hacen grande, invitan a muchas personas, cosa que evitan que ensucien las ciudades de una manera muy mala, vandálica, ¿no? Entonces tal vez si hubiera leyes que apoyarían el arte desde esta perspectiva, hacerlo en la pared, hacerlo en otras dimensiones, yo creo que podría cambiar un poco la perspectiva que se tiene sobre este tema. Estamos aquí en la Universidad Mayor de San Simón en el Urban Fest, que es una de las actividades que impulsa este área, ¿no? ¿Cómo has visto tú el desarrollo? ¿Has visto más chicos que grafean? Contanos un poquito de lo que ha sido este Urban Fest para ti. Bueno, creo que esta es la tercera o la cuarta versión que se hace de Urban Fest. Es increíble cómo cada año se van superando ellos mismos, hay más personas, más participación, hay más gente que lo apoya. Yo me acuerdo que el primer evento que se hizo de graffiti en Cochabamba fue el 2010, en honor al bicentenario, que se hizo por el estadio. En esta oportunidad tuve la suerte de participar y conocí a muchas personas, entonces yo creo que ese fue un punto inicial. A partir de eso ya se fue intensificando más y bueno, obviamente llega más expectativas, más gente. ¿Cuál es tu firma como grafitero? Mente. Y lo hemos visto, yo lo he visto en la ciudad, he visto tu firma. ¿Por qué mente? ¿Qué es lo que te lleva a llamarte? Bueno, creo que la mente es muy complejo, es algo que tal vez no podemos llegar a entender o explorar. Entonces yo lo considero como ser muy imaginativo, muy creativo, cosa que no tiene fin. Entonces hay mucho que explorar y mucho que dar a través de mi mente. Jaime Cáceres está con nosotros, él con más de 10 años de experiencia en este tema, nos está explicando un poquito desde su punto de vista de artista acerca de lo que es este gran área de los grafitis. Explícanos, Jaime, ¿qué estilos existen? Bueno, el primer estilo básico es la firma llamado tag. El tag es la pieza fundamental de lo que es el grafiti. A partir de eso va evolucionando. El segundo nivel sería hacer bombas, que son formas circulares, obviamente de forma rápida y usando uno o dos colores a lo mucho. A lo mucho te puede llevar a hacerlo en 1 o en 2 minutos. Entonces, después de la bomba, lo que viene el siguiente paso son las piezas, que ya pues tienen que mezclar más de 3 colores, 4 colores y hacer una complejidad en cuanto a simetría y en cuanto a significado, letras. Entonces, la tipografía juega mucho también en este caso. ¿Qué es lo más grande que has hecho? He hecho un mural más largo que alto, debe ser como unos 20 metros más o menos. Cuando el Martadero también hace eventos de graffiti o promueve también esto, bueno, participé ahí y tuve la suerte de conocer también a muchos grafiteros extranjeros. ¿Qué le dices tú, Jaime, a esa señora, a esa mamá que nos está viendo en la casa y te dice, no, ellos son delincuentes, a ellos deberían meterles a la cárcel? Tú como artista, ¿qué es lo que les dices? Bueno, que tal vez, como todo, hay que conocer primero el fondo antes de buscar cualquier cosa, entonces ahí ya creo que son más prejuicios sociales que en vez de conocimiento que debemos inculcar a través de programas como este. ¿Y qué piensas cuando ustedes grafean paredes sin permiso? Nosotros particularmente, bueno, yo lo veo como una hazaña, más que como una mala intención, entonces
depende también quién lo hace. Hay estilos que se manejan, entonces también tiene su calificación y su plus. Él ha sido Jaime Cáceres, aquí con más conocimiento acerca de lo que es la vida de un artista grafitero. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias por tu historia y por lo poquito que haces de los nuestros. Ustedes, gracias y paz a todos. Seguimos con más de Café en la Cama. Más de las 11 de la noche y seguimos con mucho más de Café en la Cama. Hemos tenido ya la percepción de un artista, de alguien que realiza este arte hace bastante tiempo, y en segundos más vamos a tener la percepción y opinión de un profesional en el área de la comunicación social. No te vayas, sigue con nosotros. Esto es Café en la Cama.
30 segundos con Instantly Ageless. Vamos a destapar este tubito. Lo más importante es que no boten la tapa. Tienen que resellarlo cuando terminen de esta manera. Sacamos una pequeña cantidad, como un granito de arroz, un poquito más grande, dependiendo de la zona que vamos a tratar. Y empezamos a trabajar las zonas que queramos corregir. Ustedes se dan cuenta cómo se va suavizando el semblante de la paciente. Pasados los 5 minutos, nosotros podemos ocupar cualquier tipo de maquillaje, pero en polvo. Si nosotros colocamos maquillaje líquido, cremas, bases líquidas, el efecto obviamente se va a revertir. ¿Para usted el graffiti es arte o vandalismo? Es un arte, es un arte. ¿Por qué lo considera arte? Porque hay grafitis que tienen mensajes, su contenido es bueno y yo creo que es una expresión que los jóvenes tienen quieren demostrar su pensamiento mediante el graffiti. Para usted, buenas noches, ¿el graffiti es arte o vandalismo? Es arte, definitivamente, pues. ¿Por qué lo considera arte? Porque los jóvenes o cualquier persona expresa lo que siente, a la motivación que tiene para expresar, digamos, rabia, depresión, odio, en fin, saca lo que tiene dentro para poder expresar mediante los grafitis, ¿no? ¿Cómo reaccionaría usted si un día se levanta y su pared está grafiteada? Depende, si el graffiti tiene buen gusto, pues está bien, pero hay otros que creen que hacen graffiti y no es así, ¿no? Entonces, si es algo con buen gusto y que tiene el sentido, pues ni modo. ¿Para ti el graffiti es arte o vandalismo? Obviamente el graffiti es arte porque cada grafitero tiene su propio pedo, tiene que expresar su propio arte, entonces no tiene nada que ver con el vandalismo, porque los grafiteros siempre piden licencia antes de pintar, antes de hacer su arte. ¿Para ti el graffiti es arte o vandalismo? Arte porque a través del graffiti el artista puede expresar sentimientos, pensamientos, ¿no? A través de la pintura, el dibujo y todo eso. Si una mañana apareces, si una mañana despiertas y tu pared está grafiteada, ¿cómo reaccionas? Depende del graffiti, Depende, ¿no? Depende mucho del contenido del graffiti, ¿no? ¿Para ti el graffiti es arte o vandalismo? Pues es arte. El arte es muy amplio. ¿Por qué es arte? ¿Por qué es arte el graffiti? Porque expresa. Porque expresa un sentimiento, porque expresa una idea, un pensamiento. Todo lo que llega a ser expresión es arte. ¿Qué haces si una mañana despiertas y tu pared está grafiteada? Dependiendo, ¿no? Pues porque hay grafitis de todo tipo. Pero si mi pared está grafiteada un día, no sé, yo creo que pues la pinto y hago arte sobre eso. Yeah. Seguimos con más de Café en la Cama y ahora estamos con Javier Jordán, quien tiene más de 20 años de experiencia en docencia. Él es escritor y tiene amplio conocimiento acerca de este tema que estamos hablando hoy. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchísimas gracias, pues feliz de estar por acá. Ya hemos escuchado la versión de una artista en este tema. Nos encantaría saber qué es lo que piensas tú, pero que nos expliques desde un lado más histórico y tal vez más conceptual. ¿Qué es el graffiti? La primera noción que en Occidente nosotros tenemos del graffiti viene de las ruinas de Pompeya, donde ahí el mundo romano ha descubierto que a través del graffiti tenían un medio, un vehículo de expresión y de comunicación que servía para muchísimas cosas y que los utilizaba aquella gente que no podía pagarse, por ejemplo, a un pregonero, que no podía pagarse, como en estos tiempos diríamos, a un publicista, o que no podía pagar una publicidad. El graffiti servía para hacer publicidad sobre venta de esclavos, servía para hacer publicidad sobre venta de harina, sobre venta de pan, pero sobre todo y fundamentalmente era una forma de expresión de protesta contra el Estado,
pero una protesta matizada en tono de burla, con dibujos, o una protesta con palabrotas, o una protesta en tono grosero. Era básicamente el vehículo que tenía el pueblo, el vehículo que tenían las clases populares para expresar lo que no podían expresar por vehículos oficiales. A lo largo de la historia, el graffiti se ha mantenido como una expresión, porque es la expresión, en primer lugar, clandestina, es decir, de aquellos que son invisibles, de aquellos que no aparecen en los medios de comunicación, de aquellos que no tienen la palabra, digamos, abierta a todos, y que se apropian de las paredes de la ciudad como un acto de rebeldía, y a partir de las paredes comunican mensajes. Generalmente el graffiti tiene tres sentidos o 4 sentidos que son básicamente de identidad. Lo que tú ves, los pandilleros o los grupos que se identifican con sus firmas, hacen cuestiones que eso quiere decir es una apropiación de territorio, es de territorialidad. Hay los grafitis que tienen contenido y tienen mensajes, que pueden ser políticos, lo que hace por ejemplo Mujeres Creando, que hace grafitis que tienen un contenido, un discurso político específico, que están dirigidos a algo. Y hay los grafitis que son a mí los que me parecen más graciosos, porque son los que te salen de un sentido especial a partir del cual ya no tienes noción de lo privado. Entonces agarras una pared y pones Laura te amo, digamos, ¿no? Entonces están utilizando eso para una sensorialidad que es muy interesante, pero eso es básicamente lo que tiene el sentido del graffiti, es la apropiación del espacio privado para la consolidación de discursos, y en la mayoría de los casos esos discursos son subversivos, siempre son subversivos. Ahora bien, en los últimos años, te estoy hablando desde más o menos la época de los 90, empieza a surgir otro tipo de graffiti, que es un graffiti que los cultores de este tipo de graffiti se llaman a sí mismos artistas, porque hacen murales, ¿no? No son discursos, no son textos, sino son gráficos, son dibujos, o está en la expresión en base al color y a las formas. Pero aquí tenemos que poner una distinción, que hay muchísima gente que, por ejemplo, pide permiso a una iglesia, pide permiso a un lugar público, pide permiso a la dueña de una casa para hacer uno de estos grafitis. El grafiti, si pide permiso, ya no es grafiti. Eso ya se vuelve nomás una manifestación de agarrar una pared y decir, ay, miren qué bonito, voy a pintar mi sapito, digamos. Pero ahí ya pierde, por lo menos desde mi punto de vista, su condición de graffiti. Entonces hay que diferenciar y hay que tener en cuenta siempre que el graffiti, para que funcione como graffiti, para que sea una forma de rebeldía y para que sea una forma contestataria contra el estilo de vida y contra la sociedad, tiene que ser clandestino. Para ti, viéndolo desde este punto de vista histórico, que ya nos has dado un panorama, ¿el graffiti es arte o vandalismo? Depende. Yo he visto, bueno, aquí he visto algunos, pero existe una calidad de grafiteros que pasan y rozan en lo artístico, ¿no? De hecho, hay en el mundo famosas figuras que son ya consideradas como parte de lo que se denomina un arte urbano. Entonces, hay de todo. Hay gente que no llega o no alcanza ese nivel, pero es que el problema es que está tan difícil de definir qué es arte y qué no, pero para que ese arte se convierta en un arte contestatario, si digamos un buen grafitero, un buen dibujante puede hacer, yo vuelvo a partir del punto de que tiene que ser clandestino, es decir, tiene que ser vandálico. Y el vandalismo no está para nada mal, el vandalismo es apropiarse de una ciudad, apropiarse de un espacio y convertirlo en tuyo para que represente una forma de discurso, una forma estética, una filosofía de vida. ¿Qué crees tú que es lo que representa para la sociedad esta forma de expresión, ¿no? que en realidad está construyendo una nueva manera de expresarse, como tú lo decías? ¿Qué es lo que representa para la sociedad boliviana actual, según tú? Bueno, es que habría que ver, por ejemplo, a la señora que le pinta en su pared no le debe agradar mucho, ¿no es cierto? A las personas que tienen un sentido y una denotación de la limpieza, o qué sé yo, personas que están cultivadas en valores muy tradicionales, muy arraigados, tampoco les debe parecer muy atractivo. Yo creo que el graffiti es una expresión para el ciudadano descontento, eso me parece. Creo que ni todos los ciudadanos lo aprueban, ni todos los ciudadanos lo reprueban como tal, sino que hay una vinculación de eso, de grupos pequeños, de sectores, a veces grandes, que reconocen eso, o un valor artístico o un valor discursivo. Por ejemplo, mira, yo no soy muy devoto de ellas, es más, soy un poco enemigo de ellas, pero los grafitis que hicieron en su primer momento las Mujeres Creando es una forma de rebeldía, de estructurar un discurso que se ha manifestado y se ha socializado. Entonces,
tienes que ver por distintos lados, ¿no? Pero como siempre pasa, la sociedad siempre está dividida en función de los criterios que tiene para representarse a sí misma, ¿no? Hoy estamos haciendo la cobertura a un evento que es bastante grande en este tema de arte urbano. Queremos que tú nos expliques cuándo es que el graffiti tiene el boom en Bolivia, cuándo es que los chicos bolivianos empiezan a salir a las calles a pintar las paredes. Como te digo, si entiendes el graffiti como la expresión de la apropiación de la pared, yo desde que tengo uso de razón he visto grafitis. Ahora, los grafitis que estamos viendo con mayor frecuencia, que son dibujos, que son ilustraciones, que son el dato pictórico si quieres, yo me animaría a decir, aunque no tengo ni el dato, no tengo una investigación certera, pero me animaría a decir que es a mediados de los 90 que empieza a consolidarse más o menos la idea de pintar paredes con un sentido de graffiti, ¿no? Y es recién a partir de la década del 2000 donde va a tener su auge, con el surgimiento sobre todo de espacios propicios para eso. Por ejemplo, la calle España a principios de los 90 ha sido un lugar, un referente para que se junten distintos grupos culturales y empiecen a utilizar las paredes, y en el 2000 eso ha sido progresivo, han empezado a trabajar desde el arte visual o del arte urbano que le llaman, ¿no? Pero es un fenómeno mundial, es un fenómeno internacional que va a aparecer, si no me equivoco, a finales de los 90, comienzos del 2000. ¿Y qué crees que es lo que le espera ahora al graffiti, al grafitero en general, a las personas que practican este arte? ¿Qué es lo que les espera? ¿Qué es lo que viene ahora en adelante? ¿Crees que va a haber un punto en el que se lo prohíba o se lo elimine, o más bien va a crecer mucho más? Pero mira, yo más bien lo que estoy viendo es que hay cada vez más simpatía por esa función que te digo, ¿no? O sea, los grafiteros, y yo conozco muchos, están optando por pedir permiso, o sea, por volverse grafiteros oficiales, lo cual le quita el sentido, si quieres tú, rebelde al graffiti, le quita el sentido clandestino. Pero a mucha gente le gusta, eso se está ampliando y eso le da otro color, le da otro significado a la ciudad, o sea, tiene su sentido, tiene su valor. Entonces yo creo que más bien la sociedad está más abierta a aceptar ese tipo de grafitis, siempre y cuando estos grafitis sean indefensos, es decir, siempre y cuando estos grafitis no polaricen situaciones, no se conviertan en una forma de sacudir a la sociedad en sus valores más grandes. No sé qué pensaría la sociedad si en vez de sapitos o de gusanitos o de cositas bonitas se pintan cosas más fuertes, cosas más rebeldes, si quieres tú, ¿no? Entonces eso va a depender del grafitero y no creo que se los pueda generalizar. O sea, hay grafiteros y hay grafiteros, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus temas. En temas políticos, ¿crees que es un factor que influye mucho? Yo te voy a dar un ejemplo que a mí me ha parecido fabuloso, pero no sé hasta qué punto puede ser influyente, sino que su uso político puede tener una connotación muy interesante. Durante unas elecciones en que Banzer estaba candidateando después de haber sido dictador, la oposición a Banzer, es decir, los partidos de izquierda, empezaron a sacar una publicidad que era bien interesante porque hacía referencia a los desaparecidos durante la dictadura de Banzer y sacaban afiches con fotos de personas y decían: Banzer, ¿dónde está mi hijo? Banzer, ¿dónde está mi esposo? Banzer, ¿dónde está mi papá? Pero por ahí encontré yo un graffiti en un colegio donde había alguien que había escrito: Luis, ¿dónde está mi lápiz? ¿No? Eso es política, porque la política no solamente es partidaria ni hace referencia al sistema político como tal. Todo graffiti tiene una intencionalidad política, todo graffiti es una forma de discurso, graffiti es una forma de interpelación. Entonces creo que políticamente cumple la misma función que cumplía desde el Imperio Romano, ¿no? En ser un medio, un canal, si quieres tú, alternativo y contestatario a la realidad. Tú nos has hablado de este tema del movimiento de mujeres creando, que han hecho este mural, no sé si llamarlo graffiti mural, de la imagen de Jesucristo cargando la cruz en forma de pene. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de este tipo de expresiones cuando van directamente en contra o van a lastimar a donde la gente le duele, a donde la sociedad le duele? Bueno, yo he hecho un artículo precisamente sobre este mural, porque a mí me parece que lo que ha pasado con Mujeres Creando es un proceso que ha venido primero estancándose en un discurso que ha sido un discurso muy, si quieres, maniqueísta, entendida la realidad entre buenos y malos, las mujeres buenas, los hombres malos. Se ha ido desgastando y ha llegado a un punto en que ha manifestado una expresión que yo no la juzgo desde el punto de vista moral. Es decir, no me parece nada malo que alguien pueda expresar libremente la idea de un Cristo cargando en vez de una cruz penes. O sea, sino que lo considero que es una reacción completamente adolescente, es una reacción que no tiene ningún sentido, que no va a ir a cambiar en nada las estructuras, que ni siquiera interpela,
Pero lo que me ha parecido más raro que el graffiti como tal, o sea, me ha parecido más digna de análisis la reacción que ha tenido la gente al ir a destrozar ese graffiti. Es decir, si tú crees y si estás seguro en algo y tienes algún valor, entonces nada de lo que te puedan decir acerca de esa tu creencia tiene sentido, ¿no? Si tú vas a censurar, si tú vas a buscar pleito frente a esa situación, quiere decir que estamos viviendo todavía tiempos muy cerrados en los cuales no se acepta la opinión de los otros y no se acepta la particular forma de ver la cosa. Mujeres Creando ha sido provocadora, pero a mi juicio ha sido una provocación infantil, ha sido una provocación sin ningún sentido, ha sido una provocación que no tenía nada de artístico y mucho menos nada de político, sino ha sido como un adolescente que se enoja con su papá y lo manda al diablo, digamos. Entonces, eso yo creo que no ha tomado en cuenta ni los sectores que han ido a censurar, ni los muy creyentes, ni los católicos como tal, que han visto en eso una ofensa y una agresión, y eso también me parece absurdo. Qué tema tan amplio para desglosar. Gracias por tu tiempo, Javier. Muchísimas gracias a todos por estar todavía con nosotros. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Con todo gusto y muchísimas gracias a ustedes. Seguimos más con esta edición especial de Café en la Cama en esta edición urbana. Segundos con Instantly Ageless. Vamos a destapar este tubito. Lo más importante es que no boten la tapa. Tienen que resellarlo cuando terminen de esta manera. Sacamos una pequeña cantidad, como un granito de arroz, un poquito más grande, dependiendo de la zona que vamos a tratar, y empezamos a trabajar las zonas que queramos corregir. Ustedes se dan cuenta cómo se va suavizando el semblante de la paciente. Pasados los 5 minutos, nosotros podemos ocupar cualquier tipo de maquillaje, pero en polvo. Si nosotros colocamos maquillaje líquido, cremas, bases líquidas, el efecto obviamente se va a revertir. Buenas noches, nos encontramos en el Urban Fest, una actividad que año tras año crece en Cochabamba, y para esto yo quiero saber y que ustedes también se enteren qué es lo que la gente piensa acerca de estos grafitis. Por este lado me voy a acercar a uno de los amigos que está por aquí precisamente en la Universidad Mayor de San Simón, donde se desarrolla esta actividad. Te voy a mostrar un grafiti. ¿Qué significa para ti este grafiti? ¿Qué dibujos puedes ver y cuál es el significado que tú le das? ¿O para ti no tiene un significado de repente? Viendo este graffiti, que creo que falta un poquito para que termine, yo creo que es una forma de expresarse, una forma artística, por así decirlo, callejera, ¿no? De expresar esos sentimientos, y yo creo que aquí quiere demostrar. ¿Para ti el graffiti es arte o vandalismo?
Arte, porque es relativamente demostrar todo lo que siente uno y todo lo que ve alrededor de nosotros, ¿no? Muy bien, nos encontramos en el Urban Fest, esta actividad que año tras año crece en Cochabamba, donde diferentes artistas nacionales como también internacionales se dan cita a Cochabamba para poder embellecer la ciudad con arte. Y es que en esta oportunidad nos encontramos en la Universidad Mayor de San Simón, donde tenemos a un artista, Eche, desde la ciudad de Buenos Aires, que se ha venido a regalarnos su arte acá. Bienvenido a Café en la Cama, Eche. Muchas gracias, la verdad que increíble, nunca había estado en Bolivia y se dio la oportunidad. Yo estaba en Misiones, así que tuve un viaje bastante largo para llegar acá, pero bueno, por lo menos para compartir con los amigos acá y pintar un poco. Explícanos, ¿qué es lo que significa este arte que acabas de plasmar aquí en nuestra universidad? ¿Qué significado tiene y desde cuándo es que haces este tipo de murales, grafitis? Y nos puedes explicar un poco la diferencia entre ambos. Bueno, yo soy artista plástico, estudié Bellas Artes en Buenos Aires y a partir de hace un par de años empecé a viajar y a juntarme con amigos para pintar. Y voy viajando por todo el país, por lo menos por Argentina y Bolivia, Perú, Paraguay, pintando y regalando obras. ¿Qué significado tiene para ti los dibujos que hiciste? Yo, por ejemplo, veo hongos, pero quizá para ti tenga otro significado. Tú que eres el autor nos puedas explicar qué significan estos honguitos. No, en realidad es un trabajo que vengo haciendo de acumulación, entonces son figuras que más o menos voy plasmando a lo largo de los encuentros y se van como conformando cada vez y complejizando aún más. Entonces quizás no es graffiti, sino sería un poco más mural. Pero el graffiti quizás creo que tiene otra connotación más del hip hop y de las letras. ¿Qué connotación tiene para ti que nos estás diciendo que es un mural? ¿Qué connotación tiene este dibujo que tú acabas de hacer? Bueno, representa la unión de todas las personas, pero no plasmado en algo figurativo, sino más bien algo más abstracto, como sería un hongo representando a una persona. Entonces sería la comunión y la unión de todas estas personas. Muchas gracias, Eche. ¿Cuál sería el mensaje a aquellas personas que de repente no aceptan los grafitis, los murales en sus ciudades? Aunque sabemos que estas manifestaciones existen, pero ¿cuál sería el mensaje a aquellas personas que no lo aceptan y el mensaje también a las personas que lo hacen? Que se abran un poco más. O sea, esta movida cada vez está creciendo muchísimo más, por suerte, y cada vez está más aceptado. Ya no es tanto el vandalismo que había antes, quizás, de poder hacer algo sin ningún permiso, sino que ahora, por suerte, estamos pintando dentro de una universidad y yo he pintado en un montón de lugares muy copados en los cuales de otra manera no podrías pintar. Entonces, debido a la gran aceptación que está teniendo el arte urbano cada vez más, o sea, podemos ir viajando y conociendo gente y pudiendo pintar cada vez en otros lugares y en otros ámbitos. Muchas gracias. Eche desde la Argentina nos ha visitado en La Yachta para podernos regalar su arte. Un mural, unos hongos que ustedes lo van a poder observar y ustedes dirán qué significa. Muchas gracias, Eche, y bueno, éxitos hasta siempre con el arte que ustedes nos regalan. No, muchas gracias a ustedes. Este fue un programa más de Café en la Cama, esta vez con una edición especial. Nos vinimos del set para el Urban Fest e hicimos la cobertura a este evento tan grande en arte urbano. Nos vamos sin antes agradecer a Cordy Café, el café que nos acompaña cada domingo. También a Matiz, diseño y merchandising. Y también a Grafimac, quienes importan mercadería para imprentas. No se olviden, el próximo domingo espérenme ahí en su casa con un Café en la Cama.